Sostenibilidad. Una palabra que al escucharla envuelve conceptos y acciones asociadas a grandes desafíos. Conductas amigables con el medio ambiente, normas de trato justo con trabajadores y relación con la comunidad y equilibrio entre economía, sociedad y entorno natural son prácticas que resumen lo que la sostenibilidad reúne como gran objetivo a la hora de implementarla en todos los ámbitos productivos. En el mercado de la cereza esto no es una excepción, puesto que es justamente la sostenibilidad uno de los grandes retos a los que se enfrenta la agricultura moderna, especialmente en el cultivo y tratamiento de una fruta tan delicada en su manipulación como lo son las cerezas. Pero, ¿es Chile un país donde este concepto esté arraigado en la agroindustria? Chile ya tiene una agricultura muy sustentable. Yo diría que Chile tiene una de las agriculturas más sustentables del mundo. Cuando tomamos la sostenibilidad en su globalidad, sin duda que es importante y que yo creo que todas las empresas lo trabajan, aunque tal vez no le pongan el nombre de sostenibilidad. Vemos que dentro de los elementos de sustentabilidad, estamos hablando de optimizaciones de agua, de nutrición, de incorporación de materia orgánica, Chile ha sido un país bastante pionero. En este contexto, la sostenibilidad se presenta hoy no solamente como una necesidad para la agroindustria, sino también como una realidad cada vez más presente en el negocio de producción y exportación de cerezas, convirtiéndose en un factor clave para facilitar el camino que asegure que esta fruta llegue fresca y con una calidad óptima a los consumidores, pero que además se produzca en una condición y entorno de equilibrio y responsabilidad. Ahora lo que se busca es tratar de ser mucho más sustentable, tratar de cumplir evitando tener algún daño desde el punto de vista de manejo hacia el suelo, como también desde el punto de vista de manejo fitosanitario. Implementar prácticas sostenibles tiene que ver con el beneficio económico que tienen las empresas porque ser sostenible es más rentable. Acompáñennos en el siguiente reportaje donde exploraremos cómo la sostenibilidad está transformando la industria de la cereza, destacando los avances, los desafíos y las oportunidades que surgen de esta permanente evolución. La cereza, apreciada y admirada en Chile y el mundo por su sabor y valor nutritivo, reviste una delicadeza en su tratamiento que hace que a lo largo de su cadena de producción se vea afectada por diversas presiones, tanto ambientales como de mercado, para llegar a destino antes de ser consumida. En la ruta para cumplir con ese desafío, la sostenibilidad se presenta como una de las protagonistas, debido al crecimiento que el fruto rojo ha tenido en los últimos años, especialmente en China y Estados Unidos, dada la necesidad de cumplir con los estándares mundiales para ser comercializada. Esta demanda nos plantea una importante pregunta. ¿Está la sostenibilidad lo suficientemente arraigada en la agroindustria como para incorporarla en su totalidad en el proceso de cultivo, cosecha y exportación de cerezas? Chile ya tiene una agricultura muy sustentable. Yo diría que Chile tiene una de las agriculturas más sustentables del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos este clima mediterráneo, somos una isla fitosanitaria, tenemos la cordillera, el mar, la Antártida, el desierto, tenemos suelo, tenemos agua, tenemos este clima mediterráneo que nos ayuda mucho a tener una agricultura cada día más sustentable. Además que hay una cultura exportadora en Chile muy desarrollada y además que nos hemos ido convenciendo de a poco que tenemos que tener un producto inocuo, un producto de muy buena calidad, de muy buena condición, con muy buena trazabilidad, ¿no? Y cada día estamos más conscientes que los mercados internacionales nos exigen más en cuanto a la huella del agua, en cuanto a la huella del carbono, en cuanto a cumplir las buenas prácticas laborales, ¿no? Entonces, por eso que la SNA está desarrollando este relato Chile Potencia Ecoalimentaria. ¿Qué significa eso? Significa que podemos producir alimentos para Chile, para el mundo, pero en forma sustentable. En la última década, la cereza se ha visto enfrentada a diversas exigencias para promover labores de menor impacto ambiental,
pero también en base a la utilización de productos e insumos que están dentro de las normas que respeten, por ejemplo, los límites de residuos. Al respecto, conversamos con el asesor en nutrición vegetal y manejo de suelos Lucas Ferrada, quien manifestó que, en comparación con otros países de la región, Chile está a la vanguardia en cuanto a nutrición de huertos y uso de tecnologías más amigables y eficientes. Chile es un país que en términos de sostenibilidad y sustentabilidad está avanzado respecto a otros países. Hoy día, si uno mira a los vecinos, te fijáis, lo que ha pasado los últimos 10 años, hay 15 años dentro de nuestra producción frutal, vemos que dentro de los elementos de sustentabilidad, estamos hablando de optimizaciones de agua, te fijáis, de nutrición, de incorporación de materia orgánica, Chile ha sido un país bastante pionero. Y el uso de todas estas tecnologías, ya sea microbianas, carbónicas, la opción de trabajar con fertilizantes mucho más eficientes, es algo más masivo hoy en día respecto a otros países de Latinoamérica. Justamente en el manejo de suelo es donde surgen prácticas como la agricultura regenerativa, una herramienta que promueve suelos más saludables en los cuales los cultivos tienen mayor capacidad de absorber los nutrientes y de resistir ante condiciones climáticas adversas. Esto viene acompañado, además, de un nuevo enfoque que permite entender la necesidad de producir de manera más consciente. Hoy día hay un recambio generacional y este recambio generacional viene con un ADN inserto desde el punto de vista de la sustentabilidad y del compromiso de cómo manejar de forma más eficiente y de evitar ciertas prácticas de manejo que antes estaban incorporadas per se en un plan de manejo fitosanitario. Desde la mirada de la agricultura regenerativa, Antonio Gaete apunta a que esta misma necesidad de aplicar prácticas sostenibles está dada, además, por los mercados de destino, que están desarrollando más exigencias en este tipo de procesos. Uno siempre tiene que hacer el hincapié del mercado destino. Hay agricultura regenerativa en el caso de Estados Unidos que es mucho más exigente, yo siempre he dicho, es mucho más talibana desde el punto de vista del cumplimiento, a diferencia de lo que es, por ejemplo, Europa. Europa tiene la capacidad de poder discernir en ciertas limitantes que existen desde el punto de vista regenerativo. Ahora, todos llegan al mismo punto de tratar de recuperar de forma paulatina la salud del suelo. Y eso es lo que busca la agricultura regenerativa, tratar de que el manejo logre recuperar la salud del suelo, logre recuperar la biología del suelo, logre recuperar la nutrición del suelo y tratar de hacer una fertilización mucho más consciente, más que ir cumpliendo con los requerimientos de unidades por tonelada producida. Otro ejemplo de cómo la producción frutal puede realizarse de manera más respetuosa con el medio ambiente es el caso de Cristiano Osorio, agricultor de Coltauco, región de O'Higgins, quien participó en el proyecto Agricultura Sostenible en Acción de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA. Gracias a esta implementación, que incluyó un manejo integrado de plagas y calibración de máquinas para aplicar de manera uniforme el producto y en su dosis justa, su huerto alcanzó una producción de 10.500 kilos de cerezas, lo que representa un aumento del 75% en comparación con los kilos obtenidos el año anterior, y logrando además que el 95% de la fruta fuera apta para la exportación, junto con la obtención de calibres superiores. Aquí se hizo un manejo integrado a plaga, en el fondo igual se hicieron las aplicaciones que correspondían. Con la asesoría de ellos me llegaron productos de calidad, digamos, porque son productos caros, y los aplicamos acá y se notó la diferencia con el año pasado. El año pasado aquí 6.000 y algo kilos y acá y después este año que reciente fueron 10.500 kilos. Ahí se notó y la calidad de la fruta y la condición fue buena, uniformidad en el color y salió todo en una sola cosecha. Pero a la hora de lograr una cereza de buena calidad y dentro de procesos sostenibles, la labor de los productores es tan relevante como también de las empresas que exportan esta especie frutal. Por eso nos desplazamos hasta la comuna de Rancagua, donde se ubica la exportadora chilena Ranco Cherries, con más de 35 años de experiencia, para consultarles cómo manejan la sostenibilidad en su cadena de producción. Creemos que la calidad es
el centro del negocio de la cereza. Y eso nos ha permitido ser bastante consistentes en la calidad de nuestras etiquetas y por lo tanto mantenernos en un ranking de precios y de posicionamiento, especialmente en China, en los mercados de China, pero también en otros mercados, en Europa, en Estados Unidos, qué sé yo, siempre con un buen producto, consistente a través del tiempo. Y bueno, cuando hablamos de sostenibilidad justamente nos referimos un poco a eso también. O sea, la sostenibilidad tiene que ver con que el negocio sea sostenible a través del tiempo, que el negocio en sí se sostenga. Y para eso tienes que hacer un buen negocio con la fruta, un buen trabajo de marketing, un buen trabajo de etiquetas. Y por debajo estamos nosotros como equipo de sostenibilidad también soportando los procesos para que sean amigables con el medio ambiente, que la comunidad no tenga problemas respecto de nuestros procesos, que conversen con nosotros. Estamos trabajando en I+D para ir desarrollando el futuro del negocio de las cerezas, ir entendiendo lo que se viene, las nuevas variedades, nuevos manejos en el huerto. Junto con crear una gerencia de sostenibilidad, el desafío de avanzar en esta materia llevó a Ranco Cherries a adherirse en el año 2021 a un acuerdo de producción limpia que lidera Chile Alimentos, lo que implica sumarse a una serie de metas y planes de trabajo asociados a diferentes temas que aborda la sostenibilidad. El gremio Chile Alimentos tiene un acuerdo de producción limpia que ya llevan, en ese minuto llevaban 4 etapas, o sea, estaban empezando la 4ª etapa. Cada APL dura aproximadamente 3 años, entonces esto es un trabajo que ellos ya venían haciendo y nosotros lo subimos a la micro por la puerta de atrás en el APL 4 y eso nos dio hartas pautas de cómo avanzar. Entonces hemos incorporado, no sé, la medición de huella de carbono, medición de huella de agua, empezamos a manejar aspectos de relacionamiento comunitario que hasta ese entonces no manejábamos y hemos ido incorporando ciertas mediciones, te diría yo, que ha sido lo más relevante hasta ahora, porque tú, para poder avanzar en temas de sostenibilidad y sobre todo lo que tiene que ver como gestión de recursos medioambientales, tienes que partir por una línea base, que no es fácil de tener, tienes que medir. Entonces, nuestros primeros años fueron de medir, de entender, bueno, cómo estamos con la huella de carbono, en qué estamos con la huella del agua, ir entendiendo un poco cuál era nuestra realidad, quiénes son nuestras comunidades que nos rodean, etc. Pero, ¿qué es una certificación? ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos a certificaciones en sostenibilidad? Un certificado de sostenibilidad es un documento oficial que avala el cumplimiento de una serie de estándares dirigidos a la reducción del impacto ambiental, bienestar de los trabajadores y a la promoción de estas prácticas en distintas materias. En Chile, hoy en día existe un amplio abanico de programas de certificaciones como la agricultura regenerativa, orgánica, de responsabilidad social, comercio justo y también en otras áreas de esta industria. Entre ellos, Global Gap, con todos sus add-ons, HACCP, así como también programas de certificaciones de inocuidad alimentaria respaldados por la GFSI, Global Food Safety Initiative, como BRC, Primus, IFS y Global Gap IFA GFS. Actualmente, Dreamis, empresa que ofrece servicios de asesoría y auditoría en sostenibilidad, posee una alianza estratégica con una importante empresa norteamericana. Se trata de SCS Global Service, multinacional en certificación de terceros. Con esta alianza promueven en Chile la certificación de Sustainable Ground. Esta empresa que está presente en todos los continentes, pero que tiene su casa matriz en Estados Unidos, es muy reconocida, lleva 40 años en el mercado haciendo certificaciones de tercera parte. De hecho, ellos fueron los primeros en lanzar una certificación de tercera parte en la dimensión medioambiental en Estados Unidos. Y tienen un reconocimiento en todas las cadenas de supermercados de allá. Por tanto, esta certificación, que es Sustainable Grown, que nosotros tenemos un equipo de auditores para poder ir a los campos a auditar. El certificado es emitido por SCS Global Service de la casa matriz de Estados Unidos. Con este equipo de auditores, nosotros abarcamos las empresas que están acá en Chile con esa certificación,
que son empresas reconocidas. En el rubro de la cereza, y dado que tanto agricultores como empresas exportadoras deben adaptarse constantemente a las necesidades que el mercado impone, el ámbito de la certificación apunta a cumplir las exigencias de los países a donde llega el fruto rojo, aspecto donde nuestro país va avanzando día a día y que además implica la oportunidad de consolidarse en prácticas sostenibles. Cuando tomamos la sostenibilidad en su globalidad, sin duda que es importante y que yo creo que todas las empresas lo trabajan, aunque tal vez no le pongan el nombre de sostenibilidad. Nosotros somos un país que le está dando bastante importancia a los temas de sostenibilidad. El rubro ahora, esta última temporada, ¿cierto? Fue una temporada complicada porque el sobrestock de las cerezas implicó en una baja muy grande de precios. Por tanto, esa baja de precio es una oportunidad como para poder diversificar el mercado a otro tipo de países. Y ahí, como se va a diversificar el mercado, va a hacer exigencia ciertos parámetros de sostenibilidad que no exige China, pero que sí exigen otros países. Y mientras más exigente es el comprador, mejores precios hay. Entonces, por tanto, sí va a haber yo creo que puede haber una mayor implementación de prácticas sostenibles a la vez que los mercados se lo exijan a los productores de cereza y a las exportadoras también. El productor siempre tiene que moverse desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en los mercados más exigentes, en este caso Europa y Estados Unidos. Y a medida que va cumpliendo con esa exigencia, probablemente le va a ser mucho más sencillo después incorporarse a estas exigencias que ya están cubiertas por parte del productor. China en el corto plazo va a ser una exigencia momentánea y después va a tener una normativa, al igual que como lo va a incorporar en este caso Europa. Junto con adaptarse a la realidad de los mercados de destino, a juicio de Pamela Osorio, es en el huerto donde debe haber más conciencia del impacto en torno a este tipo de prácticas y donde también existe el desafío de ser más eficientes. El packing y la exportación tienen una parte bien, un porcentaje bien pequeño de impacto versus lo que tienen los huertos. El grueso de las huellas, por así decirlo, está en los huertos. Es cierto que, por ejemplo, para efectos de la exportación, los viajes aéreos, todos los programas aéreos son terribles. Y probablemente ahí tenemos poco que hacer hasta que la industria de la aviación no mejoren ellos sus procesos. Y entiendo que están en eso, ¿eh? O sea, ahí va a haber un apoyo mutuo en la medida en que ellos mejoren sus huellas de carbono por los viajes, vamos a mejorar todos y va a ser bueno para todos. Lo central, creo yo, es trabajar en los huertos, porque los huertos tienen o se llevan parte importante de la huella de huella de carbono y de la huella de agua del negocio de la cereza. Entonces, este año más que nunca tenemos que empezar a trabajar en ser más eficientes en el uso del agua, en el uso de los fertilizantes, en el uso de los fitosanitarios. Creo que tenemos muy buenos desafíos en esa línea y por ahí estamos trabajando nosotros como Ranco también, enfocándonos en ese tipo de mejoras. ¿Podemos pensar entonces en Chile como un país donde es posible hacer de la sostenibilidad una práctica habitual a la hora de trabajar de manera más equilibrada y consciente en la producción de cerezas? ¿Cuáles son sus beneficios? El cumplimiento desde el punto de vista de la sustentabilidad es bastante sencillo. Si uno tiene que tomar en consideración que lo que busca es tratar de romper el monocultivo, en el caso de la cereza es mucho más sencillo, uno puede establecer cubiertas vegetales, puede poner bandas florales, y con eso ya va cumpliendo ciertos requisitos desde el punto de vista de la sustentabilidad. Tratar de incorporar ingredientes activos que sean sustentables desde el punto de vista del manejo y también que sea una fertilización a la vez también sustentable desde el punto de vista del impacto productivo que pueda tener a nivel de la calidad de suelo que se está generando. Entonces, ser hoy día sustentable en el país es mucho más sencillo de lo que nosotros siempre hemos pensado. Lo que sí hay que romper el paradigma de hacer un plan de manejo
a calendario, hoy día se tiene que incorporar el monitoreo de plaga, hoy día se tiene que incorporar la analítica del suelo, la analítica nutricional a nivel de lámina foliar, la analítica desde el punto de vista nutricional en el caso del fruto, y poder interpretar cómo se va moviendo la nutrición del suelo desde el punto de vista de la física como también desde la biología del suelo. El enfoque de un desarrollo sostenible es tener la conciencia y la capacidad técnica de utilizar los recursos naturales para las siguientes generaciones, ¿cierto? Porque necesitamos un suelo fértil para poder producir por muchísimos años más. Este enfoque no tan solo es un beneficio para las generaciones futuras, sino el implementar prácticas sostenibles tiene que ver con el beneficio económico que tienen las empresas al implementar prácticas sostenibles, porque ser sostenible es más rentable. Y tenemos que ir convenciéndonos que esto además es buen negocio, además es económicamente rentable. Esta rentabilidad, según los expertos, se puede plasmar, por ejemplo, en el uso de tecnologías que optimicen el uso del suelo, manteniendo su productividad y calidad a lo largo del tiempo. Hoy día los suelos son un recurso que es agotable. La base carbónica de un suelo es consumible, así como toda la sección o la parte química del suelo. En ese sentido, cuando nosotros no cuidamos los suelos, no reponemos lo que estamos ocupando, esos suelos van a ir perdiendo productividad hasta que finalmente en un proceso de 8 años llegamos a tener suelos improductivos y finalmente la sostenibilidad económica de ese huerto también se reduce a dar pérdidas. ¿Cuál es el problema de esto? Que la reposición posterior es de un costo tan alto que finalmente tenemos que terminamos arrancando los huertos y replantando para poder solucionar el problema. Y eso es de un costo económico tremendamente alto. En términos, por ejemplo, de alternativas que podemos ocupar para reposición de carbono, tenemos toda la línea de los bioles, los ácidos húmicos, tenemos los compost. Los compost no solamente agregan grandes cantidades de carbono y también grandes cantidades de nutrientes, también incorporan al sistema una masa microbiana altísima, lo cual pasa a ser una realidad súper económica respecto a lo que entrega. Prácticas que también benefician económicamente en el uso del agua, al aplicar la dosis justa del componente, convirtiéndonos en pioneros a la hora de utilizar ciertos productos. En términos de fertilizantes, ya hace varios años que entraron a Chile y se han desarrollado productos altamente eficientes, productos que tienen tal eficiencia en suelo y planta que hemos logrado reducir las cantidades de kilos por hectárea. Esto es bastante importante, porque generalmente esos fertilizantes no son clorados, por lo cual no tenemos una contaminación al suelo, pero también el hecho que uno aplique en menores cantidades, que eso está probado con evidencia científica, podemos optimizar nuestras casetas de riego también. Y en ese sentido, al alivianar el trabajo de casetas de riego, también estamos siendo más sostenibles o sustentables con la gente que trabaja con nosotros, por lo cual es una tremenda alternativa. Los costos no son más elevados, finalmente se llega a una ecuación económica similar a lo que estamos haciendo con sales, por ejemplo, pero tiene un montón de ventajas operativas. ¿Qué es lo que debemos hacer para lograr que este tipo de prácticas se masifiquen en este mercado tan importante como lo es la producción de cerezas? La Sociedad Nacional de Agricultura estamos haciendo varias reuniones para ir impregnándonos de este concepto de sustentabilidad, de este concepto de Chile de origen consciente, de este Chile potencia ecoalimentaria. Hicimos un ejercicio muy sencillo, convidamos a la gran mayoría de los gremios de la agricultura para que cada uno de los gremios nos cuente qué está haciendo en sustentabilidad. Y además Chile tiene otra ventaja, que tiene un producto de muy buen sabor. Y ese producto de buen sabor es por la diferencial térmica que tenemos entre el día y la noche, por este clima mediterráneo. Si ustedes viajan y consumen un nectarín, un durazno chileno en otra parte del mundo, se van a dar cuenta que tiene mucho mejor sabor, tiene más Brix,
¿no? Y el sabor es muy importante para ir conquistando mercados junto con la calidad y condición del producto. Sin duda, el uso de tecnologías sostenibles debe arraigarse entre todos quienes participan del proceso de cultivo y producción del fruto rojo, adaptándose siempre a las exigencias que va imponiendo el mercado. Cierto es que a medida que los consumidores se vuelvan más conscientes del impacto ambiental de sus elecciones alimentarias, la demanda de frutas producidas de manera sostenible, como las cerezas, seguirá en aumento junto con la necesidad de evolucionar hacia este tipo de conductas. Cuando el ingreso per cápita de los países aumenta, lo primero que hace la gente es alimentarse con productos más saludables. Entonces nosotros decimos agricultura sustentable, productora de alimentos saludables. Ese es el camino. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si te gustó nuestro contenido, comparte, activa la campanita y dale like.